Bienvenidos a este evento. Quisimos hacer este evento en este teatro para que no hubiera limitaciones de espacio y pudiera asistir la gente que lo deseara de la ciudad. Hicimos una convocatoria abierta a todas las comunas de la ciudad para que tuvieran oportunidad pues, de aprovechar el programa académico que tenemos en el día de hoy. En el día de hoy tenemos la presencia del maestro Carlos Gaviria. Lo primero, y me excusan, es saludar a los de la mesa directiva, el doctor Marjorie Hill, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Región. La Corporación Región es la operadora de este proyecto, de la Escuela de Cultura Política y Constitucional de la Comuna 10, y la presencia del maestro Carlos Gaviria, es constituyente y magistrado de la Corte Constitucional. Queríamos volverlo a invitar para aprovechar la presencia de él aquí y que todos puedan tener una claridad de las dudas que tengan sobre el proceso constituyente, sobre la Constitución. En el día de mañana vamos a tener la presencia del doctor Albeiro Pulgarín. Iniciando el evento, quiero darle pues la palabra al doctor Marjorie Hill, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Región, para que haga la instalación del evento. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. En nombre de la Corporación Región, quiero compartir con ustedes 2 o 3 ideas sobre este proceso. En primer lugar, nosotros, la Corporación Región, somos una organización de la sociedad civil fundada en el año 1989, el 23 de noviembre. Estamos próximos a cumplir 22 años y creo que de alguna manera somos parte de ese proceso que derivó en la Constituyente del 91. Veníamos en una sociedad en crisis que algunos académicos llamaron incluso casi un colapso parcial del Estado, donde el futuro de la nación colombiana misma estaba en duda, y la constituyente, el proceso constituyente y la Constitución del 91 creo que se convirtieron en una alternativa frente a la crisis que en ese momento vivía la nación colombiana. Si uno le preguntaran cuáles son como los 3 grandes apuestas de la Constitución del 91, yo diría con toda seguridad el tema de proponerle a la sociedad colombiana un modelo de organización política y social basado en la idea del Estado Social de Derecho. Escuela de Cultura Política de la Comuna 10, por hacerme esta invitación para mí tan grata a dialogar con ustedes sobre un tema que es de mi preferencia y además de ser de mi preferencia lo juzgo muy importante para todo el mundo, como es el proceso constituyente de 1991 y su producto que es la Constitución de 1991. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio pedagógico. La pedagogía, la enseñanza ha sido mi pasión durante toda la vida y por eso para mí es muy grato hacer un ejercicio como el que me han propuesto. Mientras más espontáneo, menos acartonado, menos formal, tanto mejor. De modo que yo los invito a ustedes a que me interrumpan, a que me pidan explicaciones, a que me pidan aclaraciones de lo que yo diga, si no ha quedado muy claro, porque me parece que el ejercicio pedagógico es fundamental. Es necesario tener nociones claras para saber uno qué es lo que está defendiendo, qué es lo que está impugnando. Y no siempre es el caso. Generalmente no se tienen nociones muy claras sobre los temas que diariamente se están discutiendo. Voy a esforzarme por ser muy claro para que esta reunión sea útil para todo el mundo. Lo primero que quiero tratar es el problema de una constitución. Dijo muy bien Marx que una constitución es una carta de navegación.
todos los estados tienen constitución, todos, invariablemente. Y por tanto, inicialmente lo que la Constitución trata de hacer es delimitar un ámbito, un campo dentro del cual el poder debe ejercerse y las condiciones bajo las cuales ese ejercicio debe tener lugar. Las constituciones son de dos clases. Voy a intentar una clasificación que, como casi todas las clasificaciones, es arbitraria, pero que a mí me parece muy útil, esta que voy a decirles. Hay constituciones conservadoras y hay constituciones utópicas. También Marx hizo alusión un poco a la utopía. Cuando yo digo que hay constituciones conservadoras, no estoy utilizando el término en un sentido despectivo. Cuando uno le dice a una persona es que usted es muy conservadora, generalmente se siente ofendida. Y yo creo que a veces hasta con razón se siente ofendida. Pero una constitución es conservadora cuando trata de mantener un estado de cosas que se considera que es digno de ser mantenido, que se considera que es deseable que ese estado de cosas se mantenga. Es el caso de la Constitución colombiana de 1886. Yo voy a aludir con mucha frecuencia en esta exposición que voy a hacerles a un contraste entre la Constitución de 1886, que fue justamente la que rigió hasta 1991, y la Constitución de 1991. En la Constitución de 1886 se superaba un estado de cosas anterior, el federalismo, por ejemplo, y se establecía un estado unitario bajo unas ciertas bases que las estimo bastante conservadoras. Y era una constitución que trataba de mantener o de lograr la unidad nacional sobre este hecho, la coincidencia, la uniformidad. ¿La uniformidad en qué? ¿La coincidencia en qué? En esto. Por ejemplo, que todos habláramos el idioma español. Las lenguas indígenas eran para ellos, digamos, incipientes, no se podían considerar siquiera propiamente idiomas, y por tanto, en la medida en que los indígenas abandonaran sus lenguas vernáculas, sus lenguas originarias y hablaran español, tanto mejor. Todos debíamos ser católicos. La Constitución de 1886 decía, la religión católica es la religión del pueblo colombiano. Y además, vinculando estas dos cosas que acabo de decirles, la actitud que se tenía frente a los indígenas y la religión, había una ley de 1890 cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad fue declarada por la Corte a la que yo pertenecí y con una sentencia redactada por mí que consideraba a los indígenas de esta manera. Decía, los salvajes que vayan reduciéndose a la civilización deberán ser educados en el dogma y en la moral católica. No consideraba a los indígenas entonces portadores de una cultura distinta a la cultura occidental de la que nosotros somos tributarios, sino salvajes. Entonces, el que no esté dentro de la cultura occidental, no hable español, no sea católico, etcétera, es un salvaje. Y por tanto, lo ideal es que esas personas dejen de ser salvajes y hablen español, sean católicas, etcétera. La Constitución de 1991 es una constitución de un sello totalmente distinto. Trata de lograr la unidad nacional no con base en las uniformidades, en las coincidencias, sino con base en las diferencias. Y por tanto, no establece una religión oficial, establece la libertad religiosa, que las personas abracen y practiquen los credos religiosos que consideren más acordes
con su modo de ser, con su mente, con sus deseos, etcétera, pero sin que el Estado se comprometa con ninguna de esas creencias o con ninguna de esas iglesias, si es que esas creencias están organizadas como iglesias, sino que el Estado les garantiza a todas la posibilidad de actuar, la posibilidad de funcionar, así como se les garantiza a los no creyentes la posibilidad de que no crean. O sea, no todos tenemos que ser católicos, ni todos tenemos que ser creyentes. Eso significa que la Constitución colombiana, desde el primer artículo, la Constitución de 1991, dice que Colombia es un Estado pluralista. Y ese ejercicio que nos propone de pluralismo es un ejercicio bastante positivo, pero bastante difícil para nosotros que hemos sido una comunidad uniformada y uniformada desde arriba, porque se nos imponen creencias, se nos imponen lenguas oficiales, se nos imponen formas ortodoxas de proceder, etcétera. Esta Constitución, en la medida en que es pluralista, es también autonomista. Es la Constitución, la primera Constitución que nosotros podemos considerar dentro de nuestro país como una Constitución autonomista. ¿Qué significa autonomista? Vamos a tratar de definir cada término que utilicemos, un término que no pertenezca al lenguaje corriente, sino que tenga alguna dosis de especialización para que todo quede muy claro. Fíjense en esto, nomos en griego significa norma, norma de conducta, y auto es uno mismo. Entonces, la autonomía consiste en que las normas que han de regir mi conducta me las doy yo mismo y no otra persona. Las reglas morales que han de regir mi conducta las escojo yo. Por primera vez se introduce algo tan bello, justamente como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es nada más ni nada menos que la autonomía de la persona. ¿Qué significa el libre desarrollo de la personalidad? Todos nacemos con potencialidades, con posibilidades de llegar a alguna meta, con posibilidades de hacer algo. ¿Y qué es eso que vamos a hacer? Dentro de una sociedad autocrática, no democrática, autoritaria, utilizo otra palabra especializada, heteronomista, entonces me indican desde afuera qué es lo que yo debo hacer, cuáles son las metas que debo buscar. En síntesis, yo digo, me arrebatan mi moralidad. Mi ser moral consiste en que soy yo quien decide qué es lo que voy a hacer en la vida, qué voy a hacer con mi vida, eso lo decido yo. Y esa es una gran responsabilidad, pero es una hermosa responsabilidad. Me están reconociendo la libertad personal en su forma más primaria y más hermosa. Decida usted qué va a hacer. Me parece muy importante lo de la regla fiscal y lo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y para eso, como les había dicho al principio, es sumamente importante tener nociones claras. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia desde el punto de vista constitucional cuando la Constitución dijo que Colombia es un Estado social de derecho y no simplemente un Estado de derecho? Voy a decir cosas muy elementales, pero creo que son cosas útiles y que muy posiblemente no todo el mundo tiene tan claro. La Revolución Francesa es un momento histórico trascendental, un momento de los que llamaría Stefan Zweig un momento estelar de la humanidad. Hubo un triunfo de una trascendencia insospechada y es necesario subrayar por qué, para luego contrastarlo el Estado que allí triunfa, que es el Estado de Derecho, con el Estado social de derecho.
En la Revolución Francesa triunfan los derechos individuales. Y desde luego que ahora retrospectivamente se podría decir, bueno, pero eso es muy poco, los derechos individuales. Hay que ubicar los fenómenos históricamente para saber qué trascendencia en realidad tenían. Empecemos por esto. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es ni más ni menos que una forma de organización política donde las normas jurídicas, el derecho, no solo obligan a los ciudadanos, sino que obligan a los ciudadanos corrientes, sino que obligan a los gobernantes. Es decir, el Estado de Derecho es un freno al ejercicio del poder ilimitado y por tanto triunfa un Estado contrario al despotismo. Hay despotismo cuando quien ejerce el poder lo ejerce a su antojo, sin sometimiento a ninguna regla. Recuerden ustedes que hay una frase famosísima de Luis XIV en el siglo XVII que decía «L'État c'est moi», el Estado soy yo, como quien dice mi voluntad es la que determina qué es lo que aquí se hace y solo mi voluntad. Ese es el despotismo absoluto. Lo que prevalecía era lo que se llamaba el derecho divino de los reyes, según el cual los reyes habían recibido de Dios la potestad, una clase, un grupo de sangre limitado, de una familia, exacto, de gobernar sobre los demás de manera ilimitada e invocando un título divino. Lo hacemos así porque Dios nos ha dado esa investidura. Naturalmente que es algo que no resiste ningún análisis, pero que mucha gente creía que en realidad Dios les había dado ese título y por tanto que era legítimo todo lo que ellos hicieran. Entonces el triunfo contra el despotismo es ya un acontecimiento histórico demasiado importante. Usted no puede hacer lo que quiera, usted únicamente puede moverse dentro de lo que las reglas de derecho establezcan. Por eso se llama Estado de Derecho y es un triunfo contra el ejercicio arbitrario despótico del poder. Y triunfan dos libertades que se llaman de esta manera. Una es la libertad-seguridad. No la vinculen con nada como seguridad democrática ni nada de eso, sino esto. La libertad-seguridad es la certeza que yo tengo de que hay un área, una zona de mi conducta en la cual el Estado no puede ingerir. Mi conciencia, mi pensamiento, mi movimiento, mi manera de expresarme, no me pueden juzgar sino conforme a hechos que previamente hayan sido definidos como delitos, no me pueden imponer penas distintas de las que ya se hayan establecido previamente, etcétera. Ese es un triunfo extraordinario. Y se llama libertad, seguridad por eso, porque yo tengo la certeza de que hay una órbita de mi conducta que es, digamos, la palabra no me gusta, pero sagrada, no la puede tocar el gobernante. Eso se llama libertad, seguridad. Y pudiéramos decir que esa libertad, seguridad es la libertad típicamente liberal. Cuando digo liberal, típicamente liberal, me estoy refiriendo no a un partido político, sino a una filosofía política, la filosofía que defiende los derechos del individuo. Pero a esa libertad, seguridad se suma otra, que se llama libertad, participación. Y la libertad, participación consiste ya en esto, en que yo tengo el derecho, la libertad de tomar parte en las decisiones que a mí me afectan. Y por tanto esa es ya una libertad típicamente democrática. La libertad de que no me impongan decisiones en las que yo no he participado, sino que yo pueda participar en esas decisiones. Tiene que ver con la democracia directa y luego también con la democracia representativa, que ya es una democracia imperfecta,
porque en principio, y tal como Rousseau pensaba la democracia, era para que la gente directamente votara, para que la gente directamente eligiera y no a través de ningún representante. Pero nos demoraríamos mucho si fuéramos a hablar del tránsito, de la libertad, de la democracia directa a la democracia representativa. En la Constitución de 1991, precisamente, se dio un paso significativo en el sentido de que la representación, la democracia representativa era algo muy vano, muy vacuo, y entonces se dio el paso hacia la democracia participativa. Fíjense ustedes que la democracia representativa entre nosotros se había vuelto, y yo diría, es todavía tan vana, que la única relación entre el elector y el elegido se da en el momento en que yo voto. Yo voto por fulano de tal para el Senado de la República y luego él hace lo que le venga en gana y yo no le puedo pedir cuentas de nada. Eso es muy poco entonces. Entonces, que yo no tenga que endosar en nadie la defensa de mis intereses, sino que yo mismo lo defienda. Y eso es la democracia participativa. En la Constitución del 91 se dio ese paso, pero mucho cuidado. Yo he dicho, y lo voy a repetir hoy, y eso me lo cobran ordinariamente muy caro, que en Colombia no tenemos una democracia. En Colombia hay un remedo de democracia, hay una fachada democrática, entonces a la gente le hacen creer que esa es la democracia. Yo digo, si la democracia produce los resultados que se producen en Colombia, una sociedad tan inequitativa, tan desigual, con tanta pobreza, no valdría la pena luchar por la democracia. La democracia tiene que ser otra cosa. Muy bien, pero mucho ojo, que dentro de esa simulación, mi tesis es esta: aquí se cambia el esfuerzo que debería hacerse por construir democracia por un esfuerzo mucho más simple: simular democracia. En lugar de construir una sociedad democrática, vamos a construir una fachada donde la gente crea que es que hay democracia, aun cuando no la haya. El símil es muy elemental, pero creo que sirve. Háganse de cuenta que tenemos una casa muy miserable, con muchas precariedades. No tenemos servicios adentro de sanitario, ni de ducha, nada de eso. El suelo es tierra, pero eso sí, le ponemos una fachada que parece una mansión real. Entonces la gente se traga el cuento, ¿no? Pues la gente que vive aquí debe ser personas muy poderosas económicamente, con sus necesidades satisfechas, pero nada, si transponemos el umbral nos damos cuenta de lo que hay por detrás. Entonces, en lugar de dedicar esfuerzos a construir una sociedad democrática, los dedicamos es a maquillar la realidad para que la gente piense que eso es una democracia. Recuerden ustedes que el doctor Uribe decía: Colombia es una sociedad democrática, y no cualquier democracia es la que rige aquí, sino una democracia profunda. ¿Una democracia profunda? Miren, el más elemental razonamiento lo lleva a uno a desmentir esa afirmación tan tonta, que no es tan tonta porque ellos saben por qué la hacen. Pero esto, si la democracia es el sistema político donde la mayoría es la que manda, uno se explicaría entonces por qué es la mayoría de los colombianos quienes viven en la pobreza. ¿Será que son masoquistas y ellos mismos han decidido vamos a ser pobres, que la pobreza es muy buena? Claro que no, ¿cierto? Si fuera el pueblo, que es el sujeto de la democracia, el que realmente ejerce el poder, nos explicaríamos por qué es el pueblo el que está lleno de necesidades, de carencias en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación. De ninguna manera. De modo que un razonamiento tan elemental como eso nos lleva a persuadirnos de que es una mentira eso de que esta es una democracia. La democracia está por construir. Y cuando yo digo la democracia está por construir, no estoy adoptando una actitud pesimista, sino al contrario, optimista. El reto es
vamos a hacerlo, vamos a hacer algo que no tenemos, porque si ya la democracia la tenemos, entonces no hay nada más que hacer. La sociedad democrática tiene que ser una sociedad igualitaria, tiene que ser una sociedad equitativa, tiene que ser una sociedad donde la mayoría de la gente o toda la gente tiene satisfechas sus necesidades más elementales. Estamos hoy 21 de noviembre en el Teatro Lido de la ciudad de Medellín, en compañía del gran personaje de nuestro país, doctor Carlos Gaviria. Me invitaron a que hablara de los 20 años de la Constitución y puse de presente que en la Constitución se establece un Estado social de derecho que es desde luego una propuesta mucho más avanzada que la del Estado de Derecho a secas, que el Estado de Derecho a secas ya es una gran conquista porque es la manera de luchar contra la arbitrariedad, contra el despotismo, pero que el Estado social de derecho corresponde a un nuevo paradigma de la dignidad humana mucho más exigente, bajo el cual el Estado no se puede limitar a no interferir en la conducta de los individuos, a no interferir en sus libertades, sino a hacer cosas en beneficio de ellos. Especialmente en vista de la construcción de una verdadera sociedad democrática, es necesario que se superen muchas carencias existentes, como por ejemplo las que existen en materia de salud, en materia de educación, en materia de trabajo, de vivienda, de alimentación, y por tanto que la acción del Estado debe dirigirse hacia allá, que la Constitución del 91 dio ese paso y que es necesario, si la vamos a tomar en serio, que recorramos el camino que nos lleva a la satisfacción de esa meta en vista de un propósito, la construcción de una sociedad democrática que todavía no tenemos. Doctor Gaviria, usted hacía ahora una recomendación importante, no solamente al Estado, sino también a todos sus ciudadanos, al país, y es que falta más cultura democrática. ¿Qué propone usted que debe ofrecer el gobierno y qué actitud debemos nosotros ejercer y qué derechos debemos reclamar para que realmente contemos con esa cultura democrática en el país? Bueno, al gobierno le corresponde algo muy importante y es en materia de educación esforzarse por cumplir lo que los estudiantes en este momento le están pidiendo, que haya una educación universitaria de excelente calidad y al alcance de todos. Pero no podemos pensar solamente en la educación universitaria, hay que pensar en la educación secundaria, en la educación primaria y aún desde el preescolar. La educación es esencial dentro de cualquier sociedad, pero mucho más dentro de una sociedad democrática, porque la esencia de la sociedad democrática está en que las personas decidan. Y para decidir es necesario cultivar la conciencia, tener información y por tanto aparece como un derecho esencial dentro de una comunidad. Me parece que no únicamente el gobierno, sino que hay entidades y hay ONG que son conscientes de esa carencia y la están supliendo o están tratando de suplirla de una manera admirable. Por ejemplo, lo que se está haciendo en las comunas y ese proyecto de cultura política para la Comuna 10 me parece extraordinario. Creo que esas son iniciativas ciudadanas que deberían tener todo el respaldo y toda la financiación del Estado. Yo insisto en que tal vez el primer derecho en una democracia es el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Y ya para terminar, doctor Carlos Gaviria, seguramente usted en la planeación de esta charla dejó sentado en su derrotero algunos objetivos muy puntuales sobre esta charla. Quisiera brevemente comentarnos 2, 3 objetivos que usted consideró durante la charla que debamos nosotros llevarnos como a manera de resumen y de claridad frente al tema que abordó. ¿Cómo no? Yo pienso que la Constitución del 91 obedeció fundamentalmente a un deseo de paz y que el constituyente del 91 encontró que la mejor manera de lograr la paz era abriendo más espacios democráticos, consagrando más derechos y además estableciendo instrumentos aptos para el ejercicio de ese derecho y por tanto que la mejor manera de responder a esa necesidad de paz no era mediante un gobierno autoritario, dictatorial, sino al contrario, con mayores espacios democráticos, un poquito en contravía de lo que aquí se ha pensado, que aquí se ha pensado siempre que a esas coyunturas dramáticas hay que atender con respuestas autoritarias, dictatoriales, y el constituyente del 91, a mi juicio, con gran acierto, pensó que el camino hacia la paz es la construcción de una sociedad democrática. Estamos con el doctor Francisco Vázquez, fundador de la Escuela de Cultura Política Constitucional, asentada acá en la ciudad de Medellín. Doctor Francisco Vázquez, hablemos brevemente de esos propósitos, objetivos que tiene la escuela en esta preparación y en esta cultura democrática y política que le están brindando a la ciudad y a las diferentes comunas.
Sí, el fundamento de la escuela, el objetivo principal es ahondar en la democracia, crear democracia con los ciudadanos, en el sentido de que no existe democracia si los ciudadanos no conocen plenamente sus derechos y sus deberes. Por eso un punto de partida es la Constitución política, que es donde se centran los fundamentos de los deberes y los derechos de los ciudadanos. Entonces andamos en una tarea de formar, educar, divulgar e informar a los ciudadanos para que se apropien de la información y puedan exigir a los gobernantes de turno los derechos a que tienen derecho, y valga la redundancia. Entonces, lo fundamental es eso. Tenemos varias actividades como dos cursos de 2 niveles distintos de talleres de formación en política y constitución. Tenemos otro taller con los venteros ambulantes, tenemos otro taller con el sector educativo de la Comuna 10, tenemos un proceso y un programa de lúdica política, donde damos cine, donde damos teatro político, y tenemos también una formación de empresarios y de asociaciones de la Comuna 10. Esto se ha irrigado ya por todas las comunas de la ciudad, y estamos muy contentos con eso porque nosotros no manejamos las otras comunas, pero ya hay líderes en cada comuna adelantando ese proceso, y alrededor de 16 comunas de la ciudad ya tienen procesos de escuelas de cultura política y constitucional para la participación ciudadana. Y para terminar, doctor Francisco Vázquez, fundador de la Escuela de Cultura Política Constitucional, asentada acá en la ciudad de Medellín. Mencionemos los próximos programas bandera como algunas de las actividades que se avecinan dentro de este propósito de cultura política en la ciudad. Sí, tenemos también un proceso que es el proceso constituyente de Medellín. Entonces ese es el próximo paso que estamos dando. Ya lo venimos haciendo hace 5 años, pero lo vamos a reforzar este año, y seguimos con los procesos que he dicho, que son de formación y de integración con otras comunas de la ciudad. Hoy, por ejemplo, hemos invitado por la tarde a todas las comunas que quieran participar a presentar cómo va la escuela de cada comuna, y nos cuente a los de la Comuna 10 cómo van, intercambiemos ideas para ver cómo fortalecemos los procesos de las 16 comunas que tienen escuelas ya constituidas no formalmente, pero ya trabajando, y a través de ese intercambio crecer y fortalecer las escuelas de la ciudad. Bueno, la escuela surge como una iniciativa de la comunidad, y desde hace más o menos unos 8 años veníamos haciendo esta propuesta, pero solamente hace 2 años logramos apartar unos dineros en el presupuesto participativo de Medellín, en la comuna, para iniciar el funcionamiento de la escuela. Y es así como el año pasado hicimos el primer nivel, ahora estamos haciendo ya el segundo nivel de la escuela. El propósito de la Escuela de Cultura Política y Constitucional para la Participación Ciudadana de la Comuna 10 La Candelaria tiene el propósito de dotar a los ciudadanos de la herramienta constitucional para construir su territorio, ¿sí? Para construir la sociedad adecuada a las necesidades humanas, porque es que nosotros tenemos un gran problema en nuestro país, que la Constitución solamente ha servido para los grupos de poderosos para acomodar las condiciones de la sociedad de acuerdo a sus intereses, en contravía de los intereses de la mayoría de la población. Entonces la escuela avanza en ese sentido, de dotar a los ciudadanos de esas herramientas para hacer una tarea política en la construcción racional y en la vía de construir una sociedad con dignidad humana ante todo. Es un reto. Ya hace más o menos 200 años el libertador Simón Bolívar reclamaba en ese entonces moral y luces para estas gentes que habitaban estas tierras. Pero sin embargo, la clase dominante se ha ocupado muy bien de que tales luces y tal moral no le llegue al pueblo, porque es una clase en el poder corrupta y que ha mantenido al pueblo en la ignorancia política sobre todo. Aquí al pueblo se le educa únicamente para el trabajo, para que sea buen obrero, para que sea un sumiso servidor de los poderes hegemónicos, pero no se le educa para que seamos buenos ciudadanos, para que seamos críticos y propositivos, para que verdaderamente participemos en la construcción de nuestro destino común. No se ha hecho esa tarea. Y le toca al mismo pueblo hacer esa tarea de educación política. Y por eso surge la escuela,
como un proceso verdaderamente que surge del seno del pueblo como una necesidad básica verdaderamente de tener una educación política que le permita hacer esa tarea que necesita hacer el pueblo, ¿cierto? A través de la Constitución, entre otras cosas, pero como una de las herramientas, hay otras, pero la principal es la Constitución Tres política. preguntas puntuales. ¿Qué es constituyente? ¿Qué es la constituyente? ¿Para qué sirve la constituyente? ¿Y cuáles son los objetivos de la Escuela de Cultura Política Constitucional? Señor Antonio José, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué es una constituyente para usted? Muy buenos días. Sí, una constituyente es la que propende el desarrollo de proyectos sociales, económicos, políticos, culturales. ¿Qué persigue una constituyente y cuál es su finalidad? Busca las mejores, lo mejor que puede tener el ser o la comunidad para vivir, una mejor dignidad humana. ¿Para qué sirve la escuela? La escuela es una institución que ha nacido por una iniciativa popular que propende realmente preparar a todo el pueblo colombiano para que empiece a defender sus derechos, aprenda a establecer qué es los factores reales de poder, quién es el constituyente primario, qué valor tiene el constituyente primario, y así empezar a tener un empoderamiento en un Estado social de derecho como es el que es Colombia hoy en día. Nos encontramos con el señor Walter Salazar, a quien hemos abordado en estos minutos para compartir con él algunas apreciaciones acerca de esta importante actividad y actividades que se están realizando desde el Teatro Lido. Pero vamos a enmarcar esta oportunidad para preguntarle tres cositas muy puntuales, señor Walter. Para usted, ¿qué es la figura de una constituyente? ¿Qué es la constituyente? Muy buenos días y bienvenido, señor Walter. Muy amable. La constituyente es un movimiento generalizado de la gente trabajadora en todo Colombia que se preocupa sobre las problemáticas sociales que tenemos. Creemos que desde el punto de vista de la filosofía de la Constitución del 91 podemos alcanzar la paz, el desarrollo, el equilibrio social en nuestro país. Creemos que la práctica política de 20 años anteriores ha sido la defraudación del espíritu fundamental de la Constitución del 91, que es la justicia social, el desarrollo, la independencia nacional, el mejor estar de todo nuestro pueblo. Hasta estos momentos, la Ley 100 y la confrontación bélica en este país es la contraparte, es la negación de la Constitución de 1991. Podríamos agregar también que el movimiento constituyente es la última y la única posibilidad civilizada de que el pueblo colombiano resuelva sus grandes problemas: empobrecimiento generalizado, ignorancia, la inequidad, la exclusión. Entonces el movimiento constituyente es la posibilidad de que la gente humilde de nuestro país, las amas de casa, los desempleados, los obreros y todos nos reunamos a buscarle una salida civilizada a nuestro país. Tenemos el derecho, desde el punto de vista del movimiento constituyente, a ser realmente dueños de nuestro país, porque nosotros somos el constituyente primario. Ha tocado usted ya ahí aspectos de la segunda pregunta, de para qué sirve la constituyente. Sin embargo, quisiera que considerara como algunos aspectos puntuales de para qué le sirve esa figura al pueblo. No se necesita ser muy inteligente para entender la tragedia que sufre nuestro pueblo. El grandísimo dirigente del pueblo hindú, Mahatma Gandhi, dijo que no existía peor crimen contra un pueblo que empobrecerlo. En Colombia se han dado el lujo de esconder la pobreza con el método de la cuantificación de la pobreza. En Colombia podríamos decir de que todos los muertos de la Ley 100 hay que cobrarlos como falsos positivos. No podemos aceptar que con eufemismos macabros se legalice la ejecución extrajudicial de oponentes políticos
o de personas de malas que son ejecutados extrajudicialmente por políticas erróneas del Estado colombiano. En Colombia lo único bueno que pasa son las grandes cifras del capital financiero. No entendemos que exista el desarrollo de Álvaro Uribe y de Santos cuando se cierran fábricas y cuando hay todos los días más pobres y menos. A los avances de este proceso de formación política constitucional, aunque es suficiente decir de formación constitucional, porque la máxima expresión de la política es la Constitución. La máxima expresión de la política es la Constitución. ¿Qué diferencia hay entre una Constitución como máxima expresión de la política y el estudio de la política? Usted puede leerse con mucho cuidado a Rousseau, a Montesquieu, a Simón Bolívar. Simón Bolívar es más político para la historia que militar. Simón Bolívar para la historia es más político que militar. Aportó más en política que en lo bélico. Usted puede leerse dijéramos, la política de Aristóteles. Pero usted no puede venir a decir, señor juez, señores del Congreso, señores concejales, señores diputados, señor alcalde, señor gobernador, hágame el favor y me concede este derecho porque Aristóteles en la página tal dice esto. Entenderán que lo que dice Aristóteles nos ilustra en la política, pero no tiene fuerza vinculante. ¿Ven la diferencia? En cambio, si usted dice, pido el reconocimiento de este derecho o me satisface esta petición porque así está consagrado en el artículo tal de la Constitución, ya es distinto. Porque lo que está en la Constitución ya tiene fuerza vinculante, es de obligatorio cumplimiento. Y por eso espero que hayan entendido ese concepto, ¿no? La Constitución es la máxima expresión de la política. Y como estamos en una jornada de formación pedagógica, no de conferencias, que entiendo que esa fue la intención del comité académico, no venir a escuchar en 2 días 10 conferencias y a los 2 días decir, se dijeron cosas muy importantes, pero no aprendimos nada. Que es lo que ocurre muchas veces en esos eventos, ¿no? Por tal motivo se prefirió el tema que se dé, que nos quede muy claro para la práctica política, para llevarlo a la práctica en la satisfacción de las necesidades, en la propuesta política, en la propuesta económica que vamos haciendo. Ese es un concepto que les expreso y espero que quede muy claro. Por tal motivo, si alguna duda hay al respectivo concepto, pues pueden ustedes pedir la aclaración sobre el tema. Sobre el tema. Hay una complejidad en el país y es muy común que frente a determinado tema haya la tentación de mezclarle otro distinto. Ese otro tema lo dejamos para más adelante, pero que no nos hagamos del tema porque nos enredamos, porque de todas maneras hay que respetar una mínima exigencia del pensamiento, ¿no? Que es el orden, para poder asimilar las cosas. Decir constitución política es un pleonasmo, porque la Constitución es la esencia de la política. Y por eso dice el título, Constitución Política. Segundo, Colombia y América Latina no tienen mucha experiencia en disciplina constitucional. Los países colonizados que han sido víctimas de las invasiones de las grandes potencias no solo han sufrido orgánicamente miseria, explotación, exilio, homicidio, etnicidio, genocidio, sino que
han sido víctimas de la mayor desgracia de un hombre sobre la tierra: mantenerlo en la ignorancia. Y esa, por obvias razones, ustedes entenderán que una potencia que invada tiene que imponer al poblado, al habitante invadido, su creencia y sus concepciones del mundo. No sé si ustedes se están remontando ya cuánto hace que nos impusieron por la fuerza una concepción del mundo que no resultó ser la verdadera. ¿Cuánto hace? Hace 500 años, unos invasores con una crisis tremenda en Europa, peor que la de hoy, no sabían qué hacer para poder sobrevivir, y se les da por haber dónde hay una comunidad dócil y una riqueza que pudieran explotar y someter. Y se encontraron en América, y lo saben ustedes muy bien, de sopetón, ¿no? No tenían un mapa, se encuentran ahí una casualidad, y ve, ¿esto qué es? ¿Cómo llama esto? Entonces se les da por imponernos por la fuerza esa concepción del mundo, de la religión, de la economía, del poder. Miren esos errores y efectos de esa invasión que todavía están. De 80 millones que se calcula de pobladores indígenas para el año 1550, es decir, a los 38 años de conquista, la población hispanoamericana estaba reducida a 12 millones de indígenas. ¿Qué significa que en menos de 40 años se exterminen 68 millones de indígenas? ¿Ah? Peor el Holocausto, me parece, ¿cierto? Y se habla más del otro. De manera que ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso si eso ocurrió hace 500 años? Pero ustedes dirán, pero si hacen un cálculo, hagan este siguiente cálculo cronológico. El bisabuelo de su bisabuelo era indígena. Tenía que ser indígena. Por eso sacaron por ahí una cosita como chistosa, ¿no? Que en un pueblo que dice que de Pasto, hace 3 meses, un habitante de Pasto macheteó un español en la plaza pública, y le dijeron, pero usted, ¿por qué lo macheteó? Entonces dijo, pero no, ese no fue el que nos mató, y dijo, pero eso hace 500 años. Entonces dijo el pastor, pero a mí apenas me contaron ayer, ¿no? Entonces es como medio chistoso, pero significa algo de permanencia psíquica. Concluyo así: la permanencia psíquica de esa invasión está en la mente de cada uno de nosotros todavía. Nosotros no hemos podido superar los efectos de esa invasión. Al doctor Fabio Echeverri Correa, recuerden que era el asesor del presidente Uribe, le hizo una entrevista el periodista Darío Arismendi. Le dijo, doctor Fabio, ¿usted qué opina pues de la violencia en este país? Le dijo, ay Darío, me preguntás por un fenómeno de 500 años. Entonces, si ustedes pierden esa perspectiva, no entienden por qué convivimos con la ignorancia que tenemos de la política. Somos unos analfabetos políticos. Somos unos apolíticos. Y considerando esa situación de apolíticos y analfabetos políticos, la Carta del 91 aprobó el artículo 41, que dice, esta Constitución debe enseñarse en toda clase de instituciones públicas y privadas y educar a la juventud en términos de los derechos y de la democracia. Concluye esta segunda parte. Estos actos, estos episodios, estos eventos son eventos de eminente pedagogía política constitucional. Para que no van a decir que tan queridos los del comité académico
que nos invitaron a divertirnos 2 días a ver si pasábamos el tiempo. No es que el comité académico quiera de la diversión de ustedes ni que sean buenas personas, es que es responsable políticamente de compartir el conocimiento de la Constitución con la comunidad, que es la única que garantiza la eficacia de la Constitución. Un segundo punto de vista que quería plantearle, ¿no? ¿Por qué somos analfabetos políticos y por qué somos apolíticos? ¿Cuál es la diferencia? Analfabeto político es el que se comporta erróneamente. Apolítico es el que dice, yo no me meto en nada. Ejemplo de analfabeto político, el que cree que cada 4 años, nombrando un individuo que él ni conoce, le va a solucionar los problemas de su vida. Y por eso llevan ya perdiendo las elecciones desde 1811, porque se las entregan a otro. Ese es un analfabeto político. El que cree que, y además de que ser un tercero, un advenedizo, que nadie lo conoce, pero un afiche bien presentado, y en el afiche dice, vote por mí, y el analfabeto político dice, ese está muy bien presentado, se ve que es un rico, y como es rico, yo quiero ser como él, y como quiero ser con él, pues entonces yo voto por él para que él haga con mi vida y la de mi familia y la de mi barrio, lo que quiera. Voto por él, democracia de representación. Democracia de representación. Derogada en la Carta del 91. Derogada en la Carta del 91. Perdóname un momentico. Analfabeto político. Apolítico, el que dice, no me meto en nada. A mí eso no me importa. Y ese apolítico que dice así es un ingenuo, porque está metido en la estructura de poder en todas sus 24 horas. Ese que dice, no me meto en nada, le dice, ¿usted ve noticias? Sí. ¿Oye noticias? Sí. ¿Lee los periódicos? Sí. ¿Va a la iglesia? Sí. ¿Toma trago? Sí. ¿Va de pronto a libertinaje sexual? Sí. Ese libertinaje sexual, el trago, la telenovela, son instrumentos de dominación. Esa es la microfísica del poder. Pero él se dice, el fútbol, yo soy apolítico, ¿no? El fútbol. Ya hay campesinos que están diciendo, no más goles, den los frisoles. Goles las 24 horas del día. Niñitos matándose porque el uno le metió un gol al otro. Ya el deporte deja de ser una diversión del espíritu para pasar a ser una competencia donde se sacrifica no solo la integridad personal, ¿no?, sino también la vida. De manera que esa superación del analfabetismo político y del apoliticismo se hace con estos eventos. Estos eventos donde se socializa cuál es el contenido de una carta política y por qué una carta política. Entonces espero que hayan entendido este segundo aspecto, ¿no? La carta ordena en el artículo 41 estos eventos. La Escuela de Formación Política y Constitucional, que está ya en este segundo nivel, que programa estos eventos, lo que tiene es responsabilidad política. Han asumido una postura ética de compartir el estudio de la Constitución. Tercer elemento del analfabetismo y del apoliticismo, la historia de los países de América Latina. Para que no nos vamos muy lejos, pero si usted abre la historia de Argentina y hace seguimiento de las constituciones de Argentina, no es sino que cambie de nombre, igualito a lo colombiano. Si abre el desarrollo constitucional del Perú, cambie de nombres, igualito al colombiano. Por eso decía el Libertador, que es América Latina, la patria grande. Por eso decía el Libertador, ¿qué es América Latina? Hay que convertir América Latina en la Gran Colombia. Toda una patria grande, una patria hermana, planteaba él. Pero esto no es una historia de América Latina, vamos a ubicarnos en Colombia. ¿Por qué estos eventos serios de reflexión, de pensamiento para la acción son importantes? Para superar un acumulado histórico que atenta contra el desarrollo económico, social y político del país. Y también tienen que tener en cuenta, además del hecho histórico de una invasión injusta, agresiva, de hace 500 años, tienen que tener en cuenta que en 1811
se precipitó la propuesta de independencia. Mire que dije se precipitó. La independencia no fue programada estratégicamente, no fue estudiada por los próceres republicanos, no. La independencia llega en una coyuntura cuando Napoleón invade a España. Entonces la estrategia de Bolívar Santander es, ya ese ejército está debilitado, aprovechemos la oportunidad y saquemos al invasor. Pero no fue porque estaban preparados, ojo con eso. No estaban preparados, no estaban en una estrategia, no tenían un modelo de Estado, ojo con eso. No tenían un modelo de Estado, no tenían un modelo de constitución. Si fueron 300 años de resguardo, encomienda, mita, Ley Suprema de Indias, Consejo Superior de Indias, virrey, rey. Mire cómo se dominaba acá. ¿Y el ejército? El ejército invasor. Entonces, consecuencias de esa improvisación. No estoy diciendo que no la debieron haber hecho, ¿no? Aunque hay gente que está brava que porque nos independizamos de España hace 200 años. Le dijeron, ¿y usted por qué está bravo? Entonces dijo, porque si no nos hubiéramos independizado de España, hoy seríamos campeones mundiales de fútbol. No, todavía hay gente que ubica esos sentimientos narcisistas en esos procesos, ¿no? No estoy diciendo que no nos debimos haber independizado de España, no. Sino que analicen cómo es de dinámica la política. ¿Qué dinámicas hay en las fuerzas que confrontan los poderes? Se aprovechó sin un proyecto. No había un proyecto. No había un proyecto. Y eso todavía, como dice la gente, no estaba el terreno abonado, pero lo hicieron. Y ellos dijeron, hay que hacerlo. Si permitimos que el ejército español vuelva a reforzarse como lo hizo más adelante, pues entonces de pronto estaríamos como Angola, que apenas hará 80 años que logró la independencia, o la India, que la logró con Gandhi, ¿no? Entonces, esa situación, ¿qué originó? Reparen a esto. Originó una falta de cultura constitucional. Por eso vamos a hacer un debate por la tarde. Y en lo que me equivoque es bueno que lo digan, porque todo equívoco que ustedes me dejen a mí, no se preocupen que el perjudicado no soy yo, el perjudicado son los estudiantes con los que uno conversa esto. Entonces uno puede llevar a los estudiantes mentiras, ¿no? Hay que ser muy objetivo en lo que uno va a discutir en clase, y es lo que llega de la comunidad, lo que hay que llevar a los estudiantes, para que el estudiante también sepa cómo está la situación afuera del aula. Entonces miren, consecuencias de una falta de cultura política. Primero, independencia, Cabildo Abierto, 20 de julio de 1810. ¿Qué es el Cabildo Abierto? El Cabildo Abierto es el primer acto político constitucional de un país. El Cabildo Abierto. Y por eso se consagró en el artículo 103 de la Constitución. Formas de participación democrática, el Cabildo Abierto. Ejemplo, la Universidad de Antioquia ya inició el primer Cabildo Abierto de 3 días para discutir la propuesta de ley estatutaria de educación. La Comuna de Belén, cuando la obra 76 celebró 4 cabildos abiertos para demostrarle al Consejo de Estado que la resolución de la INVAL era nula, porque no había consultado a la comunidad. Entonces el primer acto político constitucional en el país es el 20 de julio de 1810, cuando dice todos los republicanos patriotas, ¿no? Vamos al Cabildo Abierto, y se reúne en el Cabildo Abierto y se lee el memorial de agravios que ha enviado Camilo Torres, y ya eso va dando como que una imagen de qué es lo que necesitamos. Pero no se consolidó, ojo con eso. No se han reunido en una asamblea constituyente, cuántos son los órganos de poder, cuáles son los derechos que vamos a consagrar, no. Entonces se preguntan, ¿cómo estamos de constituciones en el mundo? Pues hay unas constituciones en tal parte, hay una francesa, tráiganla. Hay una norteamericana, tráiganla. Y en 1811 hay 2 constituciones de la guerra, 2 constituciones de la guerra. La de marzo centralista y la de noviembre federalista. Miren, nos independizamos
Y en 1811, mire cómo estábamos divididos. Mire lo que es la ignorancia. Espero que no se distraigan en eso. Miren a dónde lleva la ignorancia para que valoren estos actos. Hay que venir a estos actos para transformarse en la concepción del poder, del mundo, del hombre, del Estado y de la sociedad. No para salir como llegamos. Una pérdida de tiempo. Una constitución transforma. Por eso dice, toda persona tiene derecho al libre desarrollo de personalidad. Hay que enseñárselo a la gente. Por eso dice, ¿qué es matrimonio hoy en día? ¿Qué es familia hoy en día? ¿Cómo se desarrolla económica y socialmente? La Constitución es un proceso de transformación y de corrección de los vicios que había para rescatar virtudes, que es la esencia de la política, ¿no? Es una Constitución. Pero mira las dificultades que tenemos. 1811, ya divididos en, había monarquistas. ¿Cómo les parece a ustedes? Había gentes que gritaban viva Fernando VII, que venga Fernando VII. Pero ya había republicanos, también republicanos, y napoleónicos. Porque Napoleón en Francia era un representante del republicanismo contra la monarquía, pero después se convirtió en peor que el rey, ¿no? Pero en sus inicios ascendió como bajo la égide de los republicanos. Entonces teníamos acá en Colombia, mire, divisiones. Es que la Constitución es para respetarnos como seres humanos universales. La Constitución no es para decir, cuidado con los musulmanes, que no los favorezca la Constitución. Cuidado con los secuestradores, que no los favorezca la Constitución. Cuidado con los católicos. No, la Constitución es universal. Por tal motivo, tenemos esos obstáculos. Divididos en 1811, republicanos y monárquicos. Y aparece otra división, centralistas y federalistas. Y así llegamos y nos sorprende la reconquista de Murillo. Y llegamos a 1819, en ese desespero, en esa guerra, ese exterminio del señor Murillo. Entonces se propone otra carta, la Carta de Angosturas de 1819. Y ya empezamos a dividirnos, ¿no? Ya Bolívar propone, vamos hacia la Gran Colombia. Y aparece la nueva época constitucional, la Gran Colombia, Constitución de 1821. Y todas las constituciones que llevo narradas hasta aquí, las 4, han sido fruto de la guerra. Los que ganan imponen la Constitución de 1821 y los enemigos una guerrita. Y triunfan e imponen la Carta de 1822. Entonces ya van viendo ahí centralistas y federalistas, monarquistas y republicanos, constitucionalistas y no constitucionalistas. Y aparece el libertador Bolívar cuando ya, con la última batalla que gana, ya dice, vamos para la patria grande, la Gran Colombia. Y entonces aparecen las cartas de 1822, la carta de 1828. Pero ya tenemos otra divisioncita, a las que le digo bolivarianos y santanderistas. ¿Van viendo? Y en medio de esa conflictividad, los enemigos de la Constitución de 1828, otra guerrita, y la Constitución de 1830, fruto de otra guerra. Y ya el Libertador muere y la hegemonía de Santander se impone, exterminando a los bolivarianos. Detienen a 17 bolivarianos y Santander dice, condenados a muerte y quiero estar en la ejecución para comprobar que sí mueren. Mire el grado de violencia y de agresividad que tenemos engendrados desde esa génesis del país, ¿no? Entonces, con la muerte del Libertador se impone el proyecto bolivariano. Y los enemigos de la Carta de 1830 imponen la Carta de 1831. Y los enemigos de la Carta de 1831 imponen la Carta de 1832. Entonces ahí se denominan a esas cartas, a la una la Constitución perdida y a la otra la Constitución muerta. Están echando de ver la confusión. Y voy de 1830. Y creo que van 7 constituciones. El modelo santanderista se impone, distinto al bolivariano. Santander era federalista, autoritario. Hoy, 11 de diciembre, estamos desde un lindo lugar de Antioquia como es Villa de Sales, un centro de convenciones y encuentros. Y me acompaña en esta oportunidad un gran profesor de cultura
constitucional, de cultura política constitucional, para ser más exactos. Él es el profesor Albeiro Pulgarín. Justamente ha realizado en esta etapa de fin de año 2011 una serie de actividades para la escuela en formación política constitucional. Y hoy desde este lugar está realizando otras de sus actividades y vamos a él a preguntarle cómo ha sido hasta el momento, profesor Albeiro, este balance en esta primera jornada de la mañana, dándole una bienvenida muy especial a este especial que propone registrar todo lo que acontece en torno a la formación que usted a bien tiene hoy brindar a todos los asistentes. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. La presencia de sectores de la comunidad concentrados, preocupados por un proyecto constitucional es un indicio de que en el país hay un potencial humano muy importante para su desarrollo pacífico y que sirva esta experiencia de ejemplo para otros municipios, otros departamentos y para el gobierno nacional, de que cuando hay una política pública educativa dirigida desde los escenarios del poder municipal, sí hay acogida de la comunidad. Estas dos últimas administraciones de la ciudad se han caracterizado por ese esfuerzo y ese contacto con la comunidad, convirtiéndola en interlocutora de las preocupaciones que han tenido estos últimos gobernantes en torno al analfabetismo, a la ignorancia. Ya ustedes pudieron ver una comunidad culta, responsable, concentrada en todo detalle de la Constitución, que es un aspecto importante, el conocimiento. Y además del conocimiento, esos deseos de actuar. Y la actuación política en la Constitución es una actuación holística. La Carta del 91 rompe el marco estrecho de un proselitismo electoral. Hasta el 91, el ciudadano estaba 4 años con el pañuelo en la boca y en los ojos. Solo en 8 horas, cualquier domingo, cada 4 años, con los ojos cerrados y de autista, el medio de comunicación y la policía le dice cuál es el Mesías que lo va a salvar. Y llevamos 200 años sin Mesías porque los Mesías no salvan el clamor de los pueblos. En este momento, y permítame, le interpelo algo, profesor Albeiro Pulgarín. Justamente, tal vez muchas personas ciudadanas del común se preguntan, bueno, y si yo no estoy ejerciendo ningún cargo político, ninguna función política, ¿por qué tengo que prepararme y capacitarme para conocer todo lo que tenga que ver con la Constitución Política Nacional? Me parece que es importante que apuntemos a eso para resolver de pronto ese conformismo de no soy yo el implicado, no soy yo el que voy a estudiar, no soy yo el que ingreso a una universidad a estudiar ciencias políticas, no voy a ser el candidato de ningún cargo. ¿Cómo entonces yo tengo y debo enterarme de todas estas reformas, toda la constitución política vigente? ¿Eso para qué le sirve a un ciudadano común y corriente? Es que la persona que habla así no es ciudadano, porque no tiene identidad con el contexto histórico. Es un ente, un robot. Y de entes y robots es donde se han construido los imperios hegemónicos. No hay amo sin siervo. Para que haya príncipe y dictador que domine necesita pueblo subyugado. Esa es la experiencia amarga de los países colonizados hacia África y América Latina. América Latina hace 500 años, es decir, al bisabuelo de mi bisabuelo le dijeron que él no era nada. Su tierra, donde él se creció como indígena, viene un invasor y le dice, esta tierra no es suya, esta tierra es de un ser que él no conocía y que ni ellos conocían, un dios. Entonces imagine usted que llevamos 500 años atentando, menoscabando, exterminando un conocimiento del mundo de la población indígena que habitaba esto. Y la gente dirá, pero es que eso hace 500 años, no, es que no hace nada. Que la humanidad tiene de conocimiento científico o al menos racional 5.500 años. Eso que estamos en el 2011 es apenas una cronología de Occidente.
pero la humanidad tiene muchos años. Para decirnos hace 500 que lo que hayamos construido, la convivencia con nuestros bosques, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros vegetales, nuestros animales, nuestra fauna, nuestra flora, que eso no era que eso no era de ellos. Imagine usted qué significa que usted vea hoy una familia en Verachamí pidiendo limosna en el Parque de Belén y que nosotros, los llamados blancos, somos cómplices por omisión de ese etnicidio. Una familia en Verachamí pidiendo limosna en la tierra de ellos. Esa ignorancia lleva a que hoy en día, en el 2011, haya ese elector, mire que no dije ciudadano, ese habitante elector sirviéndole a unas minorías apátridas, hegemónicas, deshumanizadas, rentabilísticas, utilitaristas, pragmáticas, que el pueblo tiene que escuchar lo que digan unos escenarios de decisión contra el verdadero escenario de decisión que instauró la Carta del 91. La Carta del 91, no más decisiones por fuera ni contra la soberanía popular. Y consagra esa fórmula universal, que no fue de ninguno de los 74 constituyentes, es universal. La soberanía reside en el pueblo y de él emanan los poderes públicos que la Constitución establece. Entonces, si tú no conoces eso, entonces tú estás diciendo, a mí qué va, yo necesito una botella de aguardiente los viernes e ir a fútbol los domingos y sentarme a ver telenovelas. Ese es el siervo y el esclavo, que también está prohibido por la Constitución, artículo 17. Queda prohibida toda forma de esclavitud y servidumbre y de trata de seres humanos. Entonces mira que esa pretensión de dominio hegemónico no está siendo eficaz. Mira aquí una población diciendo, pues que hay otro mundo, el que le presenta la Constitución, que es el primer ejercicio que hay que hacer, el conocimiento del mínimo de la política que está concentrado en la Carta Política, en esta Carta Constitucional. Profesor Albeiro Pulgarín, usted en uno de sus talleres puntualiza algo que justamente ahora tocó. En los artículos 3 y 40, que habla de la soberanía, reside en el pueblo, y que somos los ciudadanos los encargados de conformar, hacer cumplir el ejercicio y controlar el poder público. ¿Cree usted que eso se está cumpliendo a cabalidad? ¿Que sí realmente es la soberanía la que reside en el pueblo? ¿Y cómo podemos entonces tomarnos esa soberanía? Es que cuando en un país el procurador advierte de que no hay corrupción, no se puede hablar de corrupción del partido, de la institución y del individuo, sino del sistema, quiere decir que si el sistema es corrupto es porque no ha obedecido la Constitución. Porque el principal antídoto con la corrupción es la voluntad popular. Y la voluntad popular no es la masa en las calles insultando, ni los grupos armados tomándose los pueblos, ni cometiendo homicidios, ni etnicidios, ni genocidios, ni magnicidios, ni asaltando los bancos, ni asaltando el Estado. Esa es masa. El pueblo, en los términos que exige el artículo 3, reclama unos presupuestos. No hay poder constituyente primario si ese hombre democrático en la sociedad civil no dirime los conflictos normales al interior del hombre con el hombre, del hombre con la sociedad, del hombre con el Estado a partir del consenso, no de la fuerza. Entonces, si no hay democracia, si no hay sociedad civil, si no hay consenso, no hay donde se desarrollen los derechos. Entonces, esos 4 requisitos, democracia, sociedad civil, contrato social y derechos, son los que a vos, como hombre masa ignorante, te convierten en poder constituyente primario. Poder constituyente primario no es cualquier analfabeto político por la calle gritándole a todo mundo necedades ni insultos. El poder constituyente primario es un fenómeno de cultura política micro y por eso tiene que convertirse en pedagogo del otro. Entonces yo puedo convivir con un vecino que ejerce poder críptico, corrupto, violento. Entonces mi función constitucional no es exterminarlo, sino cuál es la comprensión de esa conducta para que frente a él, yo ya como médico que tengo una fórmula constitucional, que él me comparte esa fórmula constitucional y observa cómo es la forma de sociabilizarse. Porque al vecino que vea ya este ejemplo, tú no tienes que decir, el ejemplo es suficiente para él saber que ese camino de corrupción y de violencia no lo ha llevado a nadie, porque de pronto ya ha enterrado 3 hijos, de pronto ya enterró al padre y la madre,
y de pronto mira que es un horizonte distinto. Es que en el país no está en crisis la democracia, en el país no está en crisis el poder creciente primario, en el país no está en crisis la soberanía popular, en el país no está en crisis el Estado Social de Derecho, no están en crisis, porque no han existido. Profesor Albeiro Pulgarín, y ahora para terminar esta entrevista tan importante, tan formativa, ¿qué tal si nos cuenta cómo ha sido la respuesta a manera de balance de cada uno de los asistentes a estas entrevistas, a estas charlas, talleres con usted? ¿Cómo ha visto la participación? ¿Qué ha generado? ¿Qué inquietudes como más comunes ha visto usted en cada uno de los asistentes? Denos un balance de todos los integrantes o asistentes mejor de la Escuela de Formación Política Constitucional que ha convocado a esta importante actividad. Esta escuela es un ejemplo paradigmático para el conjunto del país, porque no es un grupo de ciudadanos responsables que deciden constituir un comité académico y de él programar unos cursos y después de los cursos programar ya el proyecto de escuela, no es eso. Sino que hace cerca de 10 años que se inicia el fervor constituyente en el país. Propuesta de Asamblea Constituyente en el Tolima con el doctor Guillermo Alonso Jaramillo, Asamblea Constituyente en Nariño con el doctor Parmenio Cuellar de gobernador, y en Antioquia el doctor Guillermo Gaviria Correa y el doctor Gilberto Echeverri Mejía. Observe usted que son dos intelectualidades que optaron ya por la vía de la no violencia, y optaron por la vía de la no violencia no con un criterio de caridad, sino político, en el sentido de que la vía de la no violencia supera la omisión. La persona que va a luchar por la no violencia es acción por la paz. Y era tanta su formación política que dijeron, el responsable de un proceso de paz es la comunidad. Y recuerde usted que convocaron a las asambleas constituyentes municipales de todo el departamento y todas ellas conformaron la ACA, la Asamblea Constituyente de Antioquia. Entonces, cuando usted ve una comunidad encerrada, discutiendo los aspectos esenciales de la Constitución, su filosofía, su sistematología, su estructura normativa, es porque ya vienen de un proceso histórico de paz en términos del planteamiento político. Por eso, lo que más nos ha impresionado frente a tu pregunta a todos los profesores es, digamos, es un término muy de casa, ¿no? Salimos molidos, rendidos, agotados, exprimidos, porque no damos abasto en las inquietudes que ellos plantean. Y mire que ya no están formándose, sino que se están cualificando para una actividad política, la propuesta de Asamblea Constituyente Municipal. Y, que son muy inteligentes y muy creativos. No, es que los pueblos no olvidan lo que históricamente a ellos les favorece. El proyecto constituyente del doctor Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía está vivo en ellos. Hay que convocarlo. Y por eso es muy importante que esta administración departamental y municipal, ambos funcionarios públicos comprometidos con procesos educativos, miren con más énfasis y fervor estos movimientos. Es decir, que impulsen esta escuela de formación política ciudadana, que les impulse la constituyente municipal por Medellín, que les va a ayudar a nivel de la comunidad a la recopilación de fuerzas, el diálogo con los factores de poder en conflicto, al ejemplo de la comunidad en el sentido de que la comunidad tiene capacidad de aprender la Constitución. Entonces mire usted que el artículo 41 de la Carta, que no se ha aplicado, esta es la forma más expedita de aplicarlo. Toda la Constitución hay que enseñarla en toda clase de instituciones públicas y privadas. Y instruir a la niña y la juventud en la cultura de la democracia y la vida cívica. Los gobiernos solos tienen mucho que atender. Entonces es reconocerle a la comunidad esa responsabilidad, y esto vuela, es como que vos tirarle semilla a un campo ya totalmente fertilizado. Siembra sin que tengas que ir todos los días a tirarle agüita. La Escuela de Formación Política Constitucional, profesor Albeiro Pulgarín, tiene sentadas unas bases filosóficas partiendo de su formación, partiendo de sus intenciones académicas.
¿Qué espera usted de cada uno de los integrantes de esta escuela de formación o qué cree usted que falta por esperar, por hacer, por realizar? ¿Qué recomendaciones le haría a cada uno de los integrantes que están asistiendo a su actividad? ¿Qué espera usted como para redondear un poquito esta entrevista y finalmente felicitarle a usted por dejar sentadas esas bases y esa filosofía de formación política constitucional? ¿Qué le sugeriría, qué le recomienda a cada uno de los integrantes de la escuela? Bueno, cuando uno asume el conocimiento de una disciplina, es posible que tenga, y a veces inevitable, ¿no?, que la disciplina, que es el proyecto de vida de uno, se proyecte. Si un químico va a estudiar la Constitución, yo creo que su ambición es que el conjunto de la comunidad le ayude en la defensa del medio ambiente, como la ciencia, la química y la física nos van a aportar a no contaminar, ¿cierto?, el hábitat. El médico podrá decir, hombre, yo voy a enseñar la Constitución para que ustedes se apropien del derecho a la salud. Nosotros como pedagogos, ¿qué aspiramos de la comunidad? Pues la comunidad dice que quiere una asamblea constituyente municipal y ahí tiene toda la viabilidad. Pero en el caso de uno, habrá que decirlo así abiertamente, ¿no?, me es indiferente no que convoquen a asamblea constituyente, porque eso no es mi proyecto ni es pues mi obsesión. Ese es un mandato constitucional que debe cumplirse. Pero ya frente a tu interrogante, ¿qué es lo específico de uno en el terreno de la pedagogía? Que todos sean pedagogos. Que todos sean pedagogos. Porque la humanidad no habla de los verdugos. La humanidad habla de los pedagogos. Yo no le voy a recomendar, ni a ti, nadie te va a recomendar que te lea la biografía del verdugo de Sócrates. Nadie te va a recomendar que leas El sicario que mató a Sucre, ni el que mató al doctor Álvaro Gómez Hurtado, ni los que mataron al doctor Guillermo Gaviria y Gilberto. No, tú recomiendas es la vida de los pedagogos. Gilberto Echeverri Mejía y Guillermo Gaviria es un ejemplo de pedagogía política. Ellos sabían el riesgo, pero dieron testimonio. Es que mire que si somos de paz, nos metemos donde están los que alían a la paz, que es donde hay que estar. Entonces, aquí es que tu pregunta acaba de hacerla uno de los asistentes, que es artista, es guitarrista y compositor. Entonces digo, yo en mi intervención ahora voy a decirle a todos que por qué no nos convertimos en pedagogos. De manera que, mira que no es ya es una propuesta mía, ¿no?, sino que la humanidad habla desde los pedagogos. La humanidad te habla de Hegel no por lo que Hegel dijo, sino porque Hegel lo que dijo lo enseñó y se aprendió. La humanidad habla de Freud no por lo que dijo, sino porque todos sus tomos son aprehensibles, ¿no? Se pueden, de manera que el principal capital que debe de sacarse de aquí en términos de producción intelectual es que sean pedagogos de la Constitución, pedagogos de la política, y que la Asamblea Constituyente de Medellín sea un colectivo pedagogo de la política. Observe cómo hay muchos avances por la paz, muchos, y tiene que ser así, porque es que los que hacen la guerra son minoría, una minoría. Lo único que hacen bulla es con el estallido de las bombas, pero es una minoría anónima, insípida. No, de pronto todo el mundo sabe quiénes son, pero ellos siempre operan en la clandestinidad, ¿no?, en el poder o contra el poder, que es lo peor. Bueno, profesor Albeiro Pulgarín, interesantísima toda esta entrevista con usted. Aprendimos además aspectos importantes en su formación política. Muchas gracias y muchos éxitos en toda su labor futura. A ustedes felicitaciones y muy importante que la comunidad también reciba estos documentos para el análisis. La verdad, la escuela política me ha parecido un proyecto de lo mejor que ha podido salir acá en Medellín, porque ha despertado muchas inquietudes en la gente y nos ha dado muchas expectativas nuevas para transformar la sociedad, el mundo en que vivimos, la política que no la entendemos, que la ignorábamos, la Constitución que realmente la mantenemos guardada y hasta ahora apenas nos damos cuenta que es una herramienta esencial para la vida, para la sociedad. Y la verdad me parece que ha sido muy positivo, o es muy positivo, los talleres me han parecido excelentes, la gente que está en ellos está muy interesada en continuar. Yo más que nadie pues soy una persona que creo que esto es una bendición y es indispensable que continúe la escuela, los talleres son maravillosos
y las inquietudes que tenemos son bastantes y creo que esto debe continuar. Me ha parecido excelente la formación que se está dando acá y tenemos excelentes profesores, sitios excelentes donde estamos recibiendo el conocimiento y creo que es de gran ayuda para la comunidad y tenemos que difundir esto y tenemos que seguir trabajando, transformando, llevándole más que todo a los jóvenes que nos han demostrado que ellos han sido más capaces de sacar proyectos adelante que nosotros los viejos, que por ignorancia de pronto o falta de conocimiento pues no lo hemos logrado. Entonces nos han dado muchos ejemplos y nosotros tenemos que apoyarlos y continuar con ello. Bueno, estamos con la señora Hortensia Díaz. Ella es parte de un grupo de personas, vendedores informales, que justamente pertenecen a la Escuela de Formación Política Constitucional. Y hoy en esta actividad, aparte de formativa, recreativa y de un día de sol magnífico, hoy vamos a preguntarle a ella cómo considera que le han parecido estas actividades académicas hoy en este lugar, Villa de Sales, y cómo ha sido toda esta actividad académica de formación de la escuela a la que ustedes pertenecen. Señora Hortensia Díaz, bienvenida y cuéntenos cómo le parecen estas actividades. Muchas gracias. Yo estoy participando en la escuela desde el inicio. Desde el inicio, en estos momentos estoy en el nivel 2 y hago acompañamiento al taller de venteros. Este taller se sacó por presupuesto participativo y donde en este momento están participando aproximadamente entre 25 y 30 organizaciones. Nos ha servido a nosotros y a nivel de organización me ha servido para darle empoderamiento a una comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos analfabetas políticos y estos espacios, estas vivencias nos ayudan a nosotros para servir a una comunidad. Hombre, respecto de la escuela política, pues la experiencia que yo tengo es desde el año pasado que entré a este proceso y lo que me he dado cuenta es que en la comunidad en general, en Medellín tenemos 17 comunas y 5 corregimientos y lo que vemos es, hombre, una falta de conocimiento por parte de la comunidad enorme. En el aspecto político, en el aspecto de conocimiento de la Constitución. Y realmente uno se pone a ver pues, la pérdida de oportunidades que se ven por desconocimiento de la Constitución. Vemos que lo que nos dicen los gobernantes lo tomamos como dogmas de fe. Y realmente, hombre, cuando uno conoce la Constitución se da cuenta del sinnúmero de oportunidades que uno pierde para obtener y satisfacer la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Y por ejemplo, en el caso mío, que el año pasado en la Comuna 10, donde se hizo un plan de desarrollo, pues repartido en las 8 líneas que componen el POAI, porque tiene una misma línea, y llegar al municipio, pues a los concejales allá y decirles pues lo que teníamos en la cabeza y en el papel. Es decir, no, es que hombre, ya viene un plan de desarrollo del municipio que fue presentado desde que el alcalde se posesionó, como con su plan de gobierno. Y ahora eso hay que esperar al año entrante o en las adiciones y tal cosa, y después eso se diluye. Entonces se da cuenta uno en un proceso de desarrollo, hombre, que uno tiene que estar muy bien fundamentado en la parte constitucional y también en la parte económica. ¿Para qué? Para que cuando se presenten estos programas, los funcionarios de turno no comiencen con evasivas, sino que uno que es el patrón de ellos, la comunidad, el pueblo, que es el que paga impuestos y es el patrón de ellos, no se sienta después sujeto a lo que esa persona que el pueblo eligió someta a ese pueblo. Entonces, realmente el conocimiento de la Constitución es básico y las necesidades que da, que a veces nos quedamos anquilosados en la Constitución del 86, en que el gobernante era el que daba y decía, esto usted da, esto se puede, esto no se puede, cuando realmente las necesidades de la comunidad son otras. Entonces realmente es importantísimo, hombre,
estos talleres, estos procesos políticos de conocimiento de la Constitución. Bueno, Humberto, usted toca los objetivos de la Escuela Política Constitucional, objetivos de conocimiento, de actualización, de preparación, pero ¿cómo ha sido la respuesta de los integrantes? ¿Cómo ha sido la respuesta para lograr esos objetivos justamente? Hombre, la respuesta de los integrantes ha sido muy positiva. Lo que pasa es, como le comentaba en principio, el desconocimiento de la comunidad de eso, hombre, hace que la gente, pues hombre, tenga sorpresa en base a todo ese conocimiento. Entonces, el éxito en este momento radica en que la gente ha persistido y las personas nuevas que entran se apegan al proceso. ¿Cuál es el objetivo realmente de una escuela política? No es estar constantemente, hombre, hablando, sino que la concreción es, hombre, elaborar los planes de desarrollo y que esos planes de desarrollo se vayan al gobierno, sea municipal, departamental o nacional, para que se logren implementar esas necesidades que la comunidad manifiesta a través de los planes de desarrollo. Entonces, en este momento el proceso es que las personas están entendiendo, cada día se alimentan más y el resultado final es que esas personas no se desconecten de las necesidades de su comunidad y de los barrios donde viven, ¿cierto? Entonces, eso sí es el objetivo fundamental y que se ha obtenido apoyo y la respuesta en esta parte política ha sido muy constante por parte de las personas, los grupos son compactos y se mantienen. Entonces, ha sido algo pues que realmente, hombre, alienta a uno a seguir, ¿cierto? Y a irse proyectando, unos con más, otros con menos, todos de acuerdo a sus posibilidades, pero realmente es positivo, bastante bueno. Sí, muchas gracias. La verdad, estos procesos de aprendizaje en la escuela política son tan importantísimos porque nos despiertan a nosotros el sentir humano y el sentir personal, porque nosotros quizás por desconocimiento muchas veces somos permisivos a las cosas que se han vivido por muchos años y esa permisividad se ha hecho que el desarrollo no se cumpla debidamente con respeto al derecho humano y a la dignidad del ser humano. Entonces, este sentido de aprendizaje que me ha dado la escuela política me ha servido para fortalecerme y conocer verdaderamente el derecho constitucional que como persona tengo y como colectivamente trabajando por una comunidad tiene para expresar ante un organismo la violación de sus derechos. Esto es una forma de aprender uno a realizarse y a crear entre uno mismo un desarrollo, uno y la comunidad, colectivamente. ¿Y cómo ha sentido esa integración con todos los compañeros de la Escuela de Cultura Política? ¿Le han recibido bien, le han aportado, le han apoyado? ¿Cómo ha sido ese recibo en los integrantes de la escuela? Bien llamada la pregunta y es escuela. Aquí nosotros todos hemos aprendido un nivel de convivencia importantísimo. Aquí se ha dejado de lado un poco el ego, el yo personal. Se ha dejado y nos hemos acostumbrado a ser partícipes, a coaccionar juntos, a interrelacionarnos juntos y a aprender del uno del otro, porque eso es importantísimo. Quizás eso es lo que muchos líderes en Colombia y en muchas partes del mundo, dijera yo, por falta de esa convivencia, por falta de esa relación, no se han podido poner de acuerdo. Esas escuelas nos han servido para mucho porque aprendemos a escuchar al otro y aprendemos a conversarle al otro, a escucharle y a conversarle y a fomentar las ideas a una sola proyección. Digamos, ¿qué necesidad tiene usted y qué necesidad tengo yo? Conozca mi entorno y conozco su entorno y vamos a elaborar qué soluciones podemos darle a esto. Bueno, usted tiene en ese momento una realidad de vida no muy favorable. Quiero que me cuente si le va a servir esa capacitación justamente para superar esa adversidad que de pronto la vida, el destino y también el país y sus dirigentes le están sometiendo en este momento. Es una lógica. En lo que hablo de lo personal mío, en mi formación que la escuela me ha dado a mí, esto me va a servir a mí mucho para llegar a unos niveles donde puedo socializar y socializarme con las
necesidades y darle una solución y traer a las demás gentes, a invitarlos a que conozcan de estas escuelas políticas, porque así conforme me ha servido a mí, a otras personas y a muchas personas le puede servir, porque es que es bonito cuando nosotros aprendemos a sembrar para recoger, pero ¿cómo queremos recoger si no hemos sembrado?